noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar la clase del día de hoy explicando el tema, el primer punto del programa referente a las finanzas públicas. Desde que existió el hombre, ha tenido sus necesidades. Comer para subsistir, básicamente. En la medida que el hombre ha evolucionado, así han ido evolucionando sus necesidades, tanto en forma individual como en forma colectiva. Entre más ha evolucionado la sociedad, más satisfactores ha exigido que se le atiendan. Sin embargo, esto no ha sido así en todos los tiempos. En la actualidad, porque estamos frente a un Estado que tiene como principal objetivo, en la búsqueda del bien común, satisfacer las necesidades de la colectividad. Pero si vamos al Estado feudal, por ejemplo, las monarquías se preocupaban más, o casi en su totalidad, de atender sus necesidades que las necesidades de la sociedad. Por eso se dice que en el Estado feudal eran 4 las funciones esenciales que ahí se desarrollaban. La función de aristocracia, de diplomacia, que no era más esta función que atender las grandes reuniones superfluas en la mayor parte de los casos de la aristocracia de aquellos tiempos. La función de policía no es el objetivo que tiene actualmente, sino que en aquellos tiempos la policía, su principal función era presionar, obligar en la recaudación de los tributos. Está la función de justicia. Esa función básicamente tenía la de juzgar a todas aquellas personas que no pagaban los tributos, o sea, iban de la mano con el de policía. Los policías prácticamente eran los recaudadores. Y luego tenemos la función del ejército. El ejército, su función era tratar de conquistar nuevas tierras para obtener mayor riqueza. Pero en ninguna de esas funciones principales vemos la que se refiere a la atención de las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque aquel era un estado gendarme que por medio de la fuerza prácticamente era que recaudaban los tributos que los reyes creaban en una forma totalmente arbitraria. Y se llegó al extremo de que no eran en algunos casos, que no eran los reyes los que creaban estos tributos, sino que eran los señores feudales que llegaron a tener más poder en algunos lugares que los reyes. Entonces si vemos para atrás, no siempre en la evolución del hombre se han atendido las necesidades que siempre ha tenido y que han evolucionado a la par de él. Y por esa misma razón, si analizamos la historia, nos damos cuenta de tantos eventos sociales que se dieron en el pasado y que en un momento dado fueron los que lograron que
se empezara a atender las necesidades sociales. Por ejemplo, Francia atravesaba por un mal momento cuando dos reyes totalmente dictadores, que solo miraban el bien de su grupo de poder, en el castillo en el Palacio de Versalles, estaba totalmente lleno de alimentos y la población francesa carecía de los mismos, cundían las enfermedades, y eso hizo que el pueblo se sublevara. Y el final de la historia de los dos reyes es que fueron decapitados. Así es como empieza el surgimiento de la famosa Revolución Francesa, que dio lugar a escribir los derechos del hombre, que a la fecha se encuentran vigentes. El hombre, a través del tiempo, ha ido evolucionando, y en esa evolución social ha ido creando más demandas, y dentro de la exigencia de esas demandas, los estados han tenido que también buscar los mecanismos para agenciarse de más recursos. Ya lo decía Matus Benavente en su obra, que nosotros tenemos dos calidades: la calidad de sujeto pasivo y de sujeto activo. Somos sujetos pasivos cuando nos encontramos dentro del hecho generador de una ley impositiva, y como consecuencia de ubicarnos dentro de esa condición que establece esa ley de impuestos, nos surge la obligación de pagar, y tenemos que pagar, si no el Estado va a utilizar los medios coercitivos que la ley le ha otorgado. Pero también tenemos la calidad de sujetos activos, y eso se da en la actividad administrativa del Estado. Aquí nosotros tenemos la facultad de poder exigirle al Estado la mejor prestación de servicios públicos. Una sociedad organizada puede exigirle al Estado las mejores prestaciones de servicios. Hay otros estados que, sin necesidad de que la sociedad se los exija, los presta, y los sujetos de aquella sociedad pagan un 50% aproximadamente de sus ingresos al Estado, pero todos los servicios públicos son de excelente calidad, no necesitan de buscar a la iniciativa privada. Les puedo mencionar Suecia, Finlandia, Noruega. Los demás países como los nuestros, lamentablemente, es una situación diferente. Se pagan impuestos, el Estado obtiene recursos por sus propias actividades, y sin embargo la prestación de los servicios sigue siendo mala, y entonces la iniciativa privada pues definitivamente sale a la prestación de los mismos, pero en estos casos no todos pueden accesar a estos servicios por los montos. Pues las finanzas públicas lo que persigue prácticamente dentro de toda esa evolución de la sociedad es ver cómo adquiere recursos y cómo los gasta. Sin embargo, en el tiempo del Estado feudal se daba la figura de la hacienda pública. Y hacienda pública significa el manejo de los bienes del Estado. Hasta ahí. No habla o no se refiere al manejo de los bienes del Estado para hacerlos producir más recursos en beneficio del Estado y de la población. No, era un concepto estático. Ese concepto estático se da dentro de la denominada economía política. En el tiempo del Estado feudal nos
se hablaba de un derecho financiero, administrativo, tributario, bancario, no. Solo había una ciencia denominada economía política y dentro de ella se daban todas estas actividades relacionadas con estos derechos que les mencioné. Pues bien, al evolucionar la sociedad y todos esos fenómenos sociales, definitivamente hay un cambio y deja de denominarse hacienda pública para llamarse finanzas públicas. Hay países como México que no ha acogido esta situación y le sigue llamando al ministerio que ve o regula o cumple con esta actividad, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Guatemala en un momento dado, en el pasado, se llamó Ministerio de Hacienda. Sin embargo, sí se acopló a las nuevas corrientes y ahora se denomina Ministerio de Finanzas Públicas. El origen etimológico de finanzas públicas lo encontramos originalmente en la voz griega finos, que pasó a ser en latín finis, y que significa el pago o la forma en que concluyen los negocios jurídicos. Posteriormente, en el estado medieval, sufrió un cambio y se estableció que se originaba de la palabra finare, que tiene varias acepciones. Una tiene que ver con una decisión judicial, otra con la multa fijada en un juicio, otra pago de prestaciones en general, y finalmente en el siglo XIX se consideró que esta palabra significaba el final de los negocios financieros y bursátiles. Hay antecedentes históricos de gente que ha estudiado el tema, y como les decía yo, este asunto de hacienda pública en aquel tiempo, ahora finanzas públicas, no es algo nuevo. Imagínense ustedes que entre el año 445 al 354 antes de Cristo, un personaje llamado Genofonte hizo estudios sobre la explotación minera, estudios de aspecto económico, y esos estudios estaban orientados a que la explotación minera podría ser la principal fuente de ingresos de un estado. Imagínense ustedes, han pasado más de 2.300 años desde que se tiene conocimiento que ya se hablaba de la explotación minera. Y nosotros a ese respecto todavía estamos en pañales. No por la forma de la explotación, sino por la forma de captar recursos derivados de esa actividad. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro antecedente histórico, en el año de 1557, Juan Bodín escribió los 6 libros de la República, y en uno de esos libros se refiere a la hacienda pública, pero lo que él escribió en ese libro, según cuenta la historia, no es más que un verdadero curso de moral política respecto al manejo de los recursos del Estado, donde discute el lujo desmedido de las cortes, las maniobras fiscales fraudulentas, los gastos desmedidos, entre otros. Y igual, a pesar de que esto data de esa época, hace 1500 y pico de años, vemos que en la actualidad eso sigue existiendo. Llega un presidente de un organismo legislativo, no le gusta la oficina como la tenía el anterior y la cambia.
la remodela, cuando no hay necesidad de ese gasto, y sin embargo ahí se gastan miles de recursos. Contratación de personal que únicamente es por llenar la satisfacción de aquellos que los apoyaron en la campaña, la necesidad económica, desde luego. Maniobras fiscales fraudulentas, a la fecha siguen existiendo. En el pasado, lo que ustedes tienen conciencia y lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, a pesar de que fueron escritos hace tantos años y que se describió prácticamente una clase de moral política, esto no ha llegado a la clase política realmente, porque se sigue dando. Juan Botero, en el año 1540, también escribió sobre los principios, la razón del Estado, y en ellas lo que se refiere es a la necesidad de captar recursos para atender necesidades. Hay un antecedente histórico muy importante y que se dio en Francia en el tiempo de Luis XV, y es que se crea por parte de Francisco Quesnay la famosa escuela de los fisiócratas. En esta escuela de los fisiócratas se hacían muchos estudios referentes a economía y que tenían que ver con individualismo y liberalismo del Estado, siempre desde el enfoque económico. Pero lo que más llama la atención de esta escuela es que ahí fue donde se creó el denominado impuesto único. O sea, se creó la teoría del impuesto único. Y muchos países de aquella época trataron de aplicarlo. Un impuesto único sobre el gravamen de la tenencia de la tierra, por ejemplo. Sin embargo, esto no se quedó más que en prácticas de algunos países y tuvieron que derogarlo porque es una figura que no funciona, no se puede dar. Cuando estemos en el tema de la teoría de la tributación, ahí hay un punto que se refiere al impuesto único. Y yo lo que les voy a dar ahí es un material de un autor copiado idéntico, donde da todos los antecedentes de quiénes fueron los que trataron de aplicarlo, por qué no funcionó. Y aún existiendo ese material, les contaba yo que hubo un candidato a presidente que ofreció eliminar todos los impuestos y crear un impuesto único. Lo que nunca dijo, ni nadie se lo preguntó, creo yo, cuál iba a ser la base del impuesto único. Eso es una utopía, el impuesto único, ya lo van a ver ustedes más adelante. Hay un antecedente histórico que todavía repercute en los tiempos actuales, pero que repercute no como los que estaba mencionando anteriormente, sino que repercute en el sentido que todavía se aplica y en forma como una forma correcta. Adam Smith, que es un tratadista escocés de los años 1700, fíjense, 1700. En 1776 escribió su obra cumbre denominada Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Este es un tratadista, es un economista, y toda su obra está orientada al aspecto económico. Sin embargo, la traemos a colación, porque en esa obra se escribió hace más de 300 años los famosos principios de los impuestos que a la fecha están vigentes.
Principios como el de comodidad, el de certidumbre, economía, justicia. Estos principios, cuando veamos la teoría general de la tributación, los vamos a ver. Y yo les voy a proporcionar el material de cómo es que están escritos y qué es lo que significan. Y los vamos a explicar. Por eso les digo, es importante esta obra, porque son principios que siguen vigentes. Solo un adelanto. El de comodidad, lo que quiere decir él es, o lo que dice él en su obra es, que el Estado debe darle todas las comodidades a los que pagan los tributos, los impuestos. En el mundo, cada país busca la manera de facilitar a los contribuyentes el pago de los impuestos. Podemos decir sin lugar a ninguna duda que antes de la creación de la SAT, pues teníamos una Dirección General de Rentas Internas y de Aduanas que no estaba a la altura del desarrollo social. Muchas colas, muchos paros, no había transparencia en los pagos. Usted pagaba 5,000 y ingresaban 500, pero a usted le daban un recibo de 5,000. ¿Cómo lo hacían? No sé. Vendían los formularios, se escaseaban, etc. Cuando surge la SAT, una de las primeras facilidades que dio, se recuerdan ustedes, fue el pago directo mediante esa herramienta de Bancasat. Ya no había necesidad de ir a hacer cola ni comprar formularios. Usted hacía su contrato con su banco y solo con teclazos ordenaba al banco que pagaran el impuesto. Y al momento le venía ahí el acuse de recibo de que el pago estaba recibido por parte de la SAT. Pero los problemas para las grandes mayorías siguieron. Colas para comprar los formularios o para adquirir los que eran gratuitos. ¿Qué hizo la SAT? Creó esa otra herramienta de Claraguate. Ya no hay que ya no existen los formularios. Todo está ahí, usted los llena, usted determina cuánto tiene que pagar, imprime la forma 2000 y va a su banco y paga y se terminó el asunto. Solo quedarse esperando de que lo fiscalicen un día tantos. En lo que se refiere a aduanas, el agente aduanero desde su escritorio puede estar tramitando pólizas de importación en Puerto Barrios, Puerto Quetzal o en la aduana del Carmen, en el lado de Tecomumán. ¿Por qué? Porque se creó la póliza digital. Entonces, si se ha buscado siempre el cumplimiento de este principio creado hace más de 300 años. Pero también tenemos autores como Montesquieu, también en Francia, en el siglo XVIII. Recuerden que tuvo una actividad muy importante en la Revolución Francesa, en el cual él escribió el espíritu de las leyes, que ya lo tuvieron que haber estudiado desde el primer año ustedes, o por lo menos saber de la existencia de este libro, de esta obra. Y en él habla de principios como el de justicia, al referirse a la cuestión de los tributos. Y dice que los impuestos deben de cumplir con una función social. ¿A qué se refiere esta situación? Pues que si un Estado va a cobrar impuestos, debe atender necesidades de la población. Así es como con la evolución del hombre y todos esos fenómenos sociales, pues prácticamente el Estado dejó de ser, se volvió un Estado paternalista en lugar de ser un Estado gendarme. ¿Por qué? Porque el impuesto empieza a cobrar una nueva naturaleza, y es el hecho de que cobro impuestos para atender necesidades.
Giuliani von Rusch, en su obra de Derecho Financiero, dice que un buen Estado es aquel que devuelve en obras los impuestos que cobra. Y realmente esa debiera de ser la principal intención de un gobierno, de un país. ¿Por qué? Porque en la medida de que se atiendan más las necesidades de la población, pues esta va a tener más facilidades para desenvolverse. Y si una sociedad se desenvuelve, prospera, pues definitivamente la economía está cobrando un mayor auge. Sin embargo, eso no sucede en nuestro medio. A pesar de que, si vemos la Constitución de la República en el artículo 1, dice al final que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común. Desde luego, el bien común se logra mediante la prestación de necesidades públicas. Las necesidades públicas se cubren mediante la prestación de servicios públicos. Y los servicios públicos no se financian con fondos privados, se financian con fondos provenientes del propio Estado. Es un gasto definitivo, en el cual el Estado no va a obtener más a cambio más que el cumplimiento de esa disposición. Sin embargo, por otro lado, la Constitución dice en el artículo 135 que todos nosotros debemos de contribuir con el gasto público al referirse a los deberes y derechos de los guatemaltecos. ¿Y cómo se contribuye con el gasto público? Pues pagando los impuestos. En la medida de que nosotros paguemos más impuestos, pues en esa medida vamos a permitir que el Estado pueda cumplir con sus fines. Desde luego, estoy hablando desde un punto de vista teórico, porque en la realidad nos encontramos con el problema de que los gobiernos no cumplen realmente con esa disposición constitucional de satisfacer el bien común. Uno, la malversación de los recursos del Estado. Dos, todo el que llega a tener un grado de poder, primero quiere mejorar su bolsa antes de cumplir con el objeto o el fin por el cual fue puesto en ese órgano. Y entonces siguen surgiendo problemas como la desnutrición infantil, siguen surgiendo problemas de que no llegan las vacunas a los lugares del área rural más recónditos, como actualmente está sucediendo con la vacuna esta del COVID. Las áreas urbanas están bien atendidas, pero las áreas rurales no. Y podríamos hablar mucho más de ese tema, pero nos saldríamos más ya como ejemplos, estuvo bueno. Eso lo que significa es que nosotros, en esas dos calidades que tenemos de sujeto activo y sujeto pasivo, cuando yo estoy en mi calidad de sujeto pasivo, yo debo de cumplir con el pago de mis impuestos. Sin embargo, muchos dicen, yo no pago impuestos, aunque sea moroso, porque el Estado no los está utilizando de forma correcta. Como contribuyente, ese no es su problema. No es su problema porque si usted piensa en esa forma, usted va a incurrir en problemas. Desde el momento en que usted es propietario de un inmueble y no paga el IUCI, pues la municipalidad, que es el sujeto activo en este caso, va a proceder a interponer una demanda económico-coactiva, que es una demanda de mera ejecución, le va a traer embargo sobre el inmueble. Y si usted su domicilio fiscal no lo tiene actualizado, se va a enterar de que su inmueble fue ejecutado cuando le llegue la orden de desahucio. El domicilio fiscal en el Código Tributario señala que las personas
deben de actualizar su domicilio fiscal cada vez que cambian, porque cualquier notificación que le hagan en su domicilio fiscal se dará por bien hecha aunque usted ya no viva ahí. Bueno, ya les di la base legal de lo que estamos hablando. Ahora hablemos un poco de finanzas públicas. Ya dimos la concepción etimológica de las finanzas, pero si hablamos del concepto finanzas, nos vamos a encontrar con que este concepto se puede utilizar en dos campos diferentes. En el campo privado, hablar de finanzas significa producción de bienes y servicios mediante los cuales se va a obtener una ganancia, un lucro. O sea, toda la iniciativa privada pretende prestar servicios, negociar con bienes, pero el principal objetivo es ganar, tener ganancias. Y por eso a eso se le denomina finanzas privadas. Mientras que finanzas públicas ya es una actividad, al momento de que le agregamos públicas, referida únicamente al Estado. ¿Por qué al Estado? Pues porque sencillamente las finanzas públicas lo que pretenden es captar recursos, ya sea por medio de los tributos, las actividades propias o las distintas formas de obtener recursos que vamos a ver cuando veamos las clasificaciones, y gastar esos recursos en necesidades del propio Estado o en necesidades de la población. Y ahí es donde está el tema de moda, el tema actual, la transparencia, la no corrupción, la no evasión tributaria. Todos esos temas que al final aquejan al Estado, pero que repercuten en la sociedad. Como sujeto activo yo puedo presionar al gobierno para que atienda determinadas necesidades. Para eso están los grupos de presión, las ONGs, ¿sí? Los trabajadores organizados, que pueden insistirle al gobierno para que atienda determinados servicios, determinadas necesidades de la sociedad. En las finanzas públicas también es cierto que el Estado hace uso de ese poder coactivo, y hace uso de ese poder coactivo cuando sencillamente ustedes no pagan impuestos y procede a utilizar el andamiaje legal que les permite forzarlos al pago de tributos mediante recurrir a los órganos de justicia. Bueno, aquí tenemos ya la separación de lo que es la actividad de finanzas públicas privadas y finanzas públicas. Ahora veamos qué ciencias estudian las finanzas públicas. Originariamente, las finanzas públicas solo se analizaban desde el punto de vista económico. Ya les mencioné esta obra de Adam Smith, un economista que dentro de tantas cosas que escribió, también se refirió a los impuestos. Pero lo vio desde el punto de vista económico, básicamente. Y ahí lo van a ver ustedes cuando toquemos ese tema. Sin embargo, también hay momentos en que ya no se vio desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista legal. Un ejemplo de ello se los puedo mencionar cuando surge en el año de 1215 la primera constitución en Inglaterra. En esa constitución se estableció que los reyes ya no iban a tener la facultad de crear tributos, sino que esa facultad quedó en manos de los lores,
O sea, le quitaron el ejercicio del poder tributario. Y a partir de ahí se separaron los bienes del rey y los bienes del Estado. Y solo el Parlamento podía crear tributos. También vemos que todos los demás países de Europa siguen esa corriente creando sus propias constituciones. Ahí nace el denominado principio de legalidad de los tributos. Obras como la creada por Mirbach Reinfeldt, es un alemán que establece la necesidad de formar los códigos de derecho de leyes relacionadas con los tributos. Son las dos principales fuentes que nos dan la base para el estudio de las finanzas públicas desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿desde qué punto de vista se analizan las finanzas públicas? Desde el punto de vista económico y jurídico. ¿Cuáles son las ciencias que estudian las finanzas públicas? Pues, desde el punto de vista económico, las finanzas públicas, propiamente. En la carrera hay una facultad de ciencias económicas, hay una profesión de licenciados en economía, estudios de licenciado en economía, y hay 2 o 3 cursos básicamente de finanzas públicas, pero todo desde el punto de vista económico. Pues bien, las ciencias de las finanzas públicas desde el punto de vista jurídico se estudian por el derecho financiero. Y ahí tenemos nosotros prácticamente la base para lo que es nuestro curso, el derecho financiero. Sin embargo, antes de eso, porque vamos a iniciar el punto de este derecho financiero la otra semana, hoy hablamos un poco de unas definiciones de finanzas públicas. Todo esto está en el material que les voy a trasladar. Una definición de Francisco Nitti, italiano, la voy a leer, dice: es la ciencia que tiene por objeto investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado se procura las riquezas naturales necesarias para su vida y su funcionamiento, y también la forma en que dichas riquezas serán utilizadas. Ustedes se dan cuenta, está diciéndonos este tratadista que esta ciencia lo que trata de lograr es que el Estado se procure las riquezas naturales, o sea, las actividades propias que realiza el Estado, para poder atender las necesidades del propio Estado, de su funcionamiento, de su vida, y también va a estudiar la forma en que dichas riquezas serán utilizadas. ¿Serán utilizadas en qué? Pues desde luego en la atención de las necesidades sociales. Hay otra definición con un punto de vista diferente, analizado de forma diferente. Mario Pugliese, este es un tratadista también italiano, dice: es la ciencia que estudia los fenómenos financieros. Aquí ya empezamos a hablar de fenómenos financieros. Y que esos fenómenos financieros se estudian desde el punto de vista económico, político y jurídico. Y luego nos explica por qué se estudian desde el punto de vista económico, político y jurídico. Dicen: económico, porque económicos son los medios de que se sirve el Estado para desarrollar su actividad financiera. Desde luego, básicamente la moneda, el dinero, la creación de sus bienes y servicios. Luego dicen: políticas son las finalidades. ¿Por qué políticas son las finalidades? Porque el Estado es un ente eminentemente político. Y es el que prácticamente
va a desarrollar esas finanzas públicas. Y los procedimientos de esa actividad, políticas son las finalidades y los procedimientos de esa actividad. Ya cuando se tiene que ver el Congreso con la creación del presupuesto, que lo cambian, que lo orientan en otra forma, que ponen, que ya no se cumple con la teoría esta de los pesos y contrapesos, porque son presiones de otra naturaleza, que tienen que ver con cuestiones políticas, etc. Y luego dice, y jurídico es el fundamento de los fenómenos estudiados. Y esto es lo más importante que a nosotros corresponde, porque prácticamente todos esos fenómenos financieros que se dan tienen que tener un andamiaje jurídico, tienen que tener una base legal. Toda la actividad financiera del Estado se desarrolla sobre una base legal. Hablemos del presupuesto. Una ley que ustedes van a someter a examen en el segundo parcial. En la doctrina, voy a adelantarles algo del punto del presupuesto. Se discute si es un documento administrativo o legal. Pues nosotros toda la vida vamos a decir que es un documento legal. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República aprueba el presupuesto de la Nación. Es una ley. Desde luego una ley vigente para un año. ¿Y qué pasa si el Congreso no aprueba el presupuesto que le presenta al Ejecutivo en el mes de septiembre? Quiere decir que el Ejecutivo tiene las manos libres para actuar como quiera en la forma de recaudar y de gastar. No. La misma ley dice, bueno, si el Congreso no lo aprueba, seguirá vigente el anterior. O sea, esa actividad presupuestaria tiene un fundamento legal. ¿Qué sucede cuando ya está el Ejecutivo en los ministerios realizando la función esta del gasto? En el presupuesto, en el manual presupuestario, quedaron las partidas presupuestarias. Es un libro de este vuelo tamaño oficio. Y ahí dice para qué es que se va a gastar cada centavo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si un ministro decide, el ministro de Salud, decide pedirle al ministro de Educación que ya que no se va a construir la escuela que está presupuestada en tal aldea, etcétera, que le traslade los fondos? Y hacen maromas presupuestarias, pero que no tienen nada de base legal, y el otro ministro ejecuta la obra sin estar presupuestada. ¿Es legal? El fin es bueno, pero no tiene base legal. Y prácticamente ese ministro ya se ubicó dentro del campo del derecho penal, malversación de fondos. Por eso cuando me llama mucho la atención esta definición de Mario Pugliese, porque ve cómo los fenómenos financieros que se dan dentro de las finanzas públicas se estudian desde estos tres puntos de vista. Pero yo, en lo personal, agregaría un cuarto punto de vista, el social. ¿Por qué el social? Por la sencilla razón de que en esa evolución del hombre, en esa evolución de la sociedad, esta ha cobrado mucha fuerza e incide en todos los actos de la vida, incluso de la actividad del gobierno. ¿Qué sucede cuando el gobierno quiere, o una municipalidad quiere realizar una obra y que posiblemente habían intereses de otra naturaleza, pero la sociedad sabe que eso no funciona, no está funcionando? La sociedad hace presión hasta el momento de
declinar la realización de esa obra. Un ejemplo, el paso a desnivel de San Lucas. Lo que estaban haciendo inicialmente no tenía pies ni cabeza y de entradita empezó a causar caos. Vino la presión social y en menos de 15 días estaban rehaciendo lo que habían hecho. Otro ejemplo que podríamos mencionar es cuando en el Congreso se está aprobando el presupuesto de la Nación y empiezan los grupos de presión para que se oriente el presupuesto en determinadas actividades que ellos consideran que son más importantes que las que están en otros autorizadas para otros órganos. Y el Congreso cede y lo cambia. El ejemplo que les ponía de aquel diputado que después fue candidato para presidente, de la creación de la ley del adulto mayor. La ley estaba, pero no tenía fuente de financiamiento, y ya organizaba esta parte de la sociedad por aquel su dirigente de muchos años y que después fue apoyo para cuando fue candidato a presidente el otro, pues los organizaron y empezaron las manifestaciones y todo para que se incluyera en el presupuesto la fuente para financiar ese pago. El otro más cercano, de los que prestaron servicio en el tiempo del conflicto armado, que ahora quieren una remuneración así como se le dio a la otra parte. Caminatas, bloqueos, con los cuales por plano nadie está de acuerdo, pero son las manifestaciones de la sociedad. No se me olvida a mí cuando empezó la era democrática y estaba el primer presidente de la era democrática. No se me viene el nombre en este momento. Empezaron las manifestaciones que antes eran reprimidas. Pues dijo este presidente cuando lo entrevistaron para que indicara qué pensaba de las manifestaciones, y lo que él contestó es: son los signos de la democracia, es la forma en que la democracia se manifiesta, y nunca disolvió ninguna manifestación. Eso solo como antecedentes. Bueno, con esto creo que podemos concluir que las finanzas públicas es una ciencia que estudia las riquezas materiales, por un lado, estudia los fenómenos financieros, estudia cómo se adquieren los recursos públicos, también cómo se gastan estos recursos públicos. Y estos dos últimos, o sea, cómo se adquieren los recursos y cómo se gastan, es lo que en la doctrina se denomina la política fiscal de un Estado. En el material que les voy a enviar, les doy bases legales de los entes que participan esencialmente en las finanzas públicas, como es el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, antes llamada Secretaría de Planificación Económica, la Superintendencia de la Administración Tributaria, que es el ente responsable de casi el 100% de la captación de los tributos. Vamos a ver finalmente, no voy a leer nada ni a decirles, eso es para que ustedes lean la base legal de estos tres entes. Quiero que lo lean como información, esta base legal que está en ese material, como información.
No estoy preguntando absolutamente nada en la parte teórica del examen sobre base legal. Yo no participo de esa idea que tienen algunos docentes de que uno se debe aprender de memoria los artículos. Cuando usted está en su bufete para resolver cualquier problema, cualquier duda que tenga, usted recurre a la ley. Usted abre su código, su ley, y busca el artículo que corresponda. No lo tiene que tener grabado en la memoria. Por eso es que en mi examen práctico, ustedes van a trabajar con sus leyes. Y para eso es que son los laboratorios, para que conozcan sus leyes. Va a tener problema el que abre la ley hasta el día que está en el examen. No le va a encontrar ni pies ni cabeza. Y son 3 leyes, y si no le encuentra pies ni cabeza, mucho menos va a ubicar con qué artículo puede resolver el problema que le estoy planteando. Así que estos artículos que tienen que ver con finanzas públicas, planificación, Secretaría de Planificación y la SAT, es solo para su conocimiento. Léanlos. Acuérdense que en nuestro pensum, en nuestra carrera, es fundamental leer. Bueno, finalicemos la clase señalando cuáles son las causas que dieron lugar a la transformación de economía política a finanzas públicas. O tal vez dicho en otras palabras, como de la economía política se desligó una nueva forma de análisis que es las finanzas públicas. Las causas, se las voy a enumerar, ahí están en el material, es el constitucionalismo de los estados, la creación de esa constitución inicialmente que les mencioné. La acción cada vez más fuerte de los parlamentos en frenar ese poder tributario de los reyes. Los principios de la creación de la industrialización. Recuérdense que ahí surgió una nueva clase laboral y que es la creación de los sindicatos. Desde luego, los fines que tuvieron los sindicatos de aquella época son totalmente diferentes a los que actualmente tenemos. Las campañas que se dieron contra el impuesto al consumo, las grandes cantidades de necesidades financieras del Estado y que surgieron, desde luego, porque el Estado creció, las necesidades propias del Estado. Las necesidades de la colectividad crecieron por ser un Estado paternalista. Una nueva figura, la deuda pública, que muchos estados hacen uso en forma desmedida. Según las estadísticas, Guatemala el año pasado creció 2 veces lo que creció en el año anterior en cuestión de deuda pública. La excusa es la pandemia. Ahí me quedo sobre ese tema. La atención de las necesidades que surgen de los fenómenos sociales y naturales. Un terremoto, o cuando San Pedro abre la llave y se inunda todo el norte del país. No está dentro del presupuesto de surgimiento de esas necesidades. Luego tenemos que ya no se cumple con el principio del equilibrio presupuestario. Surgen esas nuevas instituciones que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a otorgar créditos. Entonces no me alcanza con lo que normalmente obtengo, préstenme dinero y con eso voy a satisfacer necesidades. Otro tema es lo que ya les mencioné, se convierte en Estado paternalista después de ser Estado gendarme. Pero yo considero que la principal razón de todo este asunto, sin dejar de dar valor a todo lo que ya mencioné, es el crecimiento demográfico. Somos demasiados millones los que ya estamos en la Tierra.
Hay países que tienen hasta 30 o más de 30 millones de habitantes. Y hay países que todavía tienen un mínimo de habitantes. Por ejemplo, Uruguay. La última vez que yo revisé esas estadísticas, que no fue más de 3 años atrás, tenía 4 millones de habitantes. Nosotros revisamos unos 10, 15 años para atrás, teníamos 8 millones y ahora tenemos el doble, 16 millones. ¿Cómo van a alcanzar los recursos que normalmente se obtenían con respecto a la gran cantidad de habitantes que somos actualmente? A eso sumémosle la falta de transparencia en el gasto público, la defraudación tributaria, el contrabando. Todos estos son elementos que de una u otra manera afectan la recaudación tributaria. Bueno, señores, tal y como se los dije yo en la primera clase, hay días en que no vamos a poder dar clases por situaciones que surgen. Ahora me tocó a mí no dar clases el lunes, porque es la celebración de la creación de la facultad, si mal no me recuerdo, y entonces están suspendidas las actividades. Como consecuencia nos vemos el miércoles y vamos a empezar a hablar del tema del derecho financiero. Veamos qué tenemos, si hay alguna pregunta en concreto. Pues no hay preguntas. Les deseo a todos, así como me las han deseado a mí, buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Gusto de saludarlos. Y el material se los voy a enviar ya en los próximos días.